Semana Santa. La semana que precede inmediatamente al día de Pascua ha sido mirada desde el principio de la Iglesia entre los fieles como el tiempo más santo del año y exige de nosotros más devoción y santidad a causa de los grandes misterios cuya memoria celebra la Iglesia, en atención a los que se ha llamado en todo tiempo Semana Santa por excelencia. Hánsele dado también otros muchos nombres. Eusebio habla de ella bajo el nombre de Semana de las Vigilias, porque se pasaban casi todas las noches enteras en ejercicios de piedad para honrar la pasión del Salvador, y particularmente aquella noche cruel en la que se hicieron sufrir a Jesucristo tantos tormentos, y se le hartó de oprobios. En aquella noche fue cuando se entregó a aquella mortal tristeza que le hizo sudar hasta sangre. En aquella noche fue cuando fue vendido por el apóstol apóstata, preso y atado como un malvado, arrastrado por las calles de Jerusalén, llevado de tribunal en tribunal, abofeteado, cubierto de llagas y de salivas, abandonado en fin a la insolente barbarie de los soldados, los cuales ejercieron toda la noche sobre su sagrada persona cuanto la impiedad más desenfrenada, la insolencia más desmedida y la crueldad más desencadenada pudo hacerle sufrir de doloroso y de infame. Para honrar estos tormentos nocturnos del Salvador, por espacio de muchos siglos pasaban los fieles todas las noches de la Semana Santa en oración, en penitencia y en ejercicios de piedad. Y este fue el motivo por que se dio a esta semana el nombre de Semana de las Vigilias. Hállase también apellidada con el nombre de penal, o según el vulgo de Francia, la Semana Penosa, a causa de las penas y de los dolores de Jesucristo, y en este sentido los griegos la han llamado Día de Dolores, Días de Cruces, Días de Suplicios, y los latinos Semana Laboriosa y Días de Trabajo. Llamóse también Semana de Indulgencia, en razón de que estos son los días de las grandes misericordias del Salvador, y en que se recibían los penitentes a la absolución y enseguida a la comunión de los fieles. Pero el nombre de Semana Santa y de Semana Mayor es el que se ha hecho universal en toda la Iglesia. Si se llama Semana Mayor, no es, dice San Crisóstomo, porque tenga más días que las otras, ni porque sus días sean más largos, sino porque Jesucristo ha obrado en ella los más grandes misterios. Ha librado a los hombres de la tiranía del demonio, ha satisfecho plenamente a la justicia divina por nuestros pecados, ha instituido el divino sacrificio, nos ha vuelto la vida, como lo hizo consigo mismo, según la expresión de San Pablo, remitiéndonos todos nuestros pecados, ha borrado el acta que estaba escrita contra nosotros, el decreto que nos condenaba, y le ha anudado clavándole en la cruz. Ha conseguido los despojos de los principados y de las potestades, triunfando de ellas en su persona. Esto es lo que ha hecho que se llame a esta semana la Semana Mayor. Y esta es la razón, añade San Crisóstomo, porque muchos fieles aumentan en estos días sus piadosos ejercicios. Algunos hacen ayunos austeros, dice, otros la pasan en vigilias continuas y otros hacen grandes limosnas. Los emperadores mismos honran esta semana y conceden vacaciones a todos los magistrados, a fin de que libres
de los cuidados del mundo pasen estos días dedicados al culto de Dios. Honran también estos días, enviando a todas partes despachos por los cuales ordenan que se abran las puertas de las prisiones. Honremos, sigue siempre hablando San Crisóstomo, honremos pues estos días, concluye, y en lugar de ramos y de palmas ofrezcamos nuestros corazones a Jesucristo. La Semana Santa se ha considerado siempre como una semana de mortificación y de penitencia. Desde los primeros siglos, los ayunos eran más largos y las abstinencias más rigurosas. Ningún cristiano, por poco celoso que fuese, se dispensaba de este rigor saludable. Algunos pasaban más de un día sin comer. Apenas había uno que no añadiese algunas otras austeridades a su ayuno. San Dionisio, obispo de Alejandría, testifica que le era muy extraño que se hallasen gestos que en el Viernes y Sábado Santo se contentasen con el ayuno ordinario de los demás días. San Epifanio llama a la Semana Santa la semana de las serofagias o de los ayunos rigurosos, esto es, en la que los ayunos estaban reducidos a pan y agua, o a lo más a frutos secos, sin condimento ni delicadeza. Las constituciones apostólicas dicen que por espacio de 6 días no se comía más que pan, agua, sal y hortalizas. En las mismas es llamada la Semana Santa Semana de la Pascua, esto es, la semana que servía de preparación a esta gran solemnidad. A la verdad, la observancia de este serofagia o abstinencia de legumbres, de lactáceos o de pescado no era de precepto, como pretendían los monasterios, pero era tan generalmente practicada que era vergonzoso el dispensarse de ella. En la sucesión de los tiempos quedó reducida a los 2 días que preceden a la víspera de la Pascua, después únicamente al Viernes Santo, y aunque esto es el día de hoy, no se observa muy escrupulosamente. Esto es una nota personal. En algunos lugares se sigue manteniendo la tradición de guardar abstinencia el Jueves y el Viernes Santo, recordando la tradición hasta el 1952 de abstenerse de comer carne desde el Jueves Santo por la mañana hasta el Sábado Santo por la mañana. Fin de la nota personal. Las vigilias acompañaban a los grandes ayunos de la Semana Santa. La más considerable era la del Jueves al Viernes Santo. Esta se observaba todavía por un gran número de personas religiosas que pasan toda la noche en oración delante del Santísimo Sacramento, para honrar allí con sus oraciones y con los ejercicios de su piedad las humillaciones del Salvador y todo lo que toleró de más ignominioso y más aflictivo en toda la noche que precedió a su muerte y que siguió a la institución de la adorable Eucaristía. En los primeros siglos de la Iglesia, toda la Semana Santa era festiva, lo mismo que la seguía, a causa de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, que se celebraba en estas 2 semanas. Así se lee en las constituciones apostólicas. Ocio, en el compendio de las leyes imperiales y de los cánones, dice que la quincena de Pascua era festiva, y el Papa Gregorio IX, en su decretal de las fiestas, cuenta también estos 15 días como festivos de obligación. San Crisóstomo dice que no solamente los pastores de la Iglesia mandaban a los fieles honrar y santificar la Semana Santa,
sino que también los emperadores lo ordenaban a toda la tierra, haciendo suspender las causas y los procedimientos criminales y dejar todos los negocios civiles y seculares, a fin de que estos santos días quedasen libres de la confusión, de las disputas y de los embarazos de los procesos, y de todo otro bullicio que hubiera podido impedir el que se empleasen con sosiego y tranquilidad en la piedad, en el culto de la religión, en los ejercicios de la penitencia y en las buenas obras. No solo entre los griegos fue entredicha toda obra servil y toda abogacía durante la quincena de Pascua. También los latinos observaban religiosamente la fiesta de Semana Santa y de la siguiente, con obligación de guardarla, y así se hacía en Italia, en Francia y en España. Más adelante se permitió al pueblo el trabajo de manos, contentándose con prohibir todo ejercicio forense en toda esta semana. Es hermoso ver cómo en muchos lugares de nuestra geografía española, aun al día de hoy, muchos hombres dejan de trabajar en la mañana de Jueves Santo y no vuelven a sus quehaceres hasta que ha resucitado el Señor. Lástima es que otras tradiciones, como son las de no ir a los cines, espectáculos, bares y bailes, no se apliquen con rigor en nuestros días. La Semana Santa se ha considerado siempre como un tiempo de indulgencia y de perdón. Los príncipes y los magistrados cristianos, teniendo presente el perdón y las gracias que Dios concede a los hombres por los méritos de la muerte de Jesucristo, hacían abrir las prisiones durante estos días de las misericordias divinas y conformando, por decirlo así, su policía con la de la Iglesia, que en estos días reconciliaba a los penitentes en el altar, ellos perdonaban a los criminales y les absolvían. San Crisóstomo nos refiere que el emperador Teodosio enviaba despachos de remisión a todas las ciudades para que se pusiesen en libertad a los presos y se concediese la vida a los reos en los días que preceden a la gran fiesta de la Pascua. También era costumbre en Francia desde el siglo VII conceder semejantes gracias a los criminales en la Semana Santa, habiendo resuelto el rey Carlos VI castigar a algunos rebeldes que se custodiaban estrechamente en las prisiones, mandó sin embargo que se les diese libertad, porque ocurría la Semana Santa. Esta costumbre no está del todo abolida. Aun al día de hoy, por ejemplo, en Málaga, en España, se sigue haciendo. De todo lo que acaba de decirse, se puede venir en conocimiento de la veneración singular que los fieles han profesado siempre a esta semana privilegiada, en la cual se han obrado los más grandes misterios de nuestra religión, y en la que también el Señor derrama tan abundantemente los tesoros de sus grandes misericordias sobre todos los fieles. Todo nos inclina a pasarla con aquel espíritu de religión que debe animar todos los actos de ella, la elección y la celebridad de los oficios, la majestad misericordiosa de las ceremonias, el luto universal de la Iglesia. Todo nos predica la compunción, la contrición, la penitencia, todo nos instruye. Son estos días santos por los grandes misterios que en ellos se celebran, pero cada uno debe santificarlos por medio del ejercicio santo. Son días de indulgencia, dice San Crisóstomo.
¿Y se negará un cristiano a perdonar? Los emperadores romanos, por un efecto de su piedad y por una observancia ya antigua, dice el grande San León, abaten y suspenden todo su poder en honor de la pasión y de la resurrección de Jesucristo. Endulzan la severidad de sus leyes y hacen gracia a aquellos que son reos de diversos crímenes. Justo es, continúa el mismo Padre, que los pueblos cristianos imiten también a sus príncipes, y que estos grandes ejemplos de clemencia les estimulen a usar entre sí de indulgencia en la coyuntura favorable de un tiempo tan santo, puesto que las leyes domésticas no deben ser más inhumanas que las leyes públicas. Preciso es, pues, perdonarse recíprocamente, remitirse las ofensas y las deudas, reconciliarse y renunciar a todo resentimiento, si se quiere tener parte en las gracias de Jesucristo, en las gracias que Jesucristo nos ha merecido con su pasión, y si queremos que nos perdone nuestras deudas, perdonemos nosotros a nuestros deudores y perdonemos de lo íntimo de nuestro corazón todas las injurias.